¿Qué es justicia transicional? Es una estrategia de ajuste de cuentas en términos de justicia con el pasado. Los modelos de justicia transicional se definieron sobre todo a partir de las transiciones hacia la democracia. Yo creo que esa es su matriz clásica y nos sigue diciendo por dónde debe orientarse. Pero hoy día, cuando hablamos de justicia transicional, también incluimos otros tránsitos. Por ejemplo, los tránsitos de la violencia a la paz. Situaciones como el caso colombiano, donde sin estar propiamente en un régimen no constitucional, lo característico es un desgarramiento del tejido social, una fractura de las instituciones por la violencia de la guerrilla, por la violencia de las organizaciones criminales, que obligan a una reconstrucción de las instituciones, una reconstrucción del sistema de derechos en términos de transición, ¿no? Como si viniéramos de un régimen que no era democrático. ¿Podríamos decir que es un fenómeno contemporáneo? ¿Tiene antecedentes históricos? Pues como problema teórico y político es muy reciente. Justamente se plantea como la estrategia de justicia que ha de acompañar a las transiciones a la democracia, de tal modo que solo tiene sentido hasta que la democracia se convierte en el valor político central de las sociedades modernas. A veces el riesgo es que este carácter novedoso pues nos dificulte identificar las estrategias de la justicia transicional, compatibilizarla con las rutinas y procesos establecidos de la justicia regular. Tres casos paradigmáticos. Un ejemplo que siempre nos viene a la mente es el ejemplo sudafricano. Es un claro ejemplo de justicia transicional que tiene la cualidad de poner de relieve determinadas estrategias o instituciones. Por ejemplo, comisiones de la verdad. Digamos que acreditó determinada forma de procesar el pasado y determinada forma en consecuencia de construir el presente. Hay que discutirlo como todo paradigma, porque a veces puede implicar que determinados abusos, lo que hemos llamado atrocidades, ¿no? Que son las violaciones graves de derechos humanos en el marco de violencia o de no democracia, que tienen que ser castigados, pudieran ser cubiertos por un perdón colectivo, digamos que decidido a partir de este tipo de comisiones. Otro modelo lo tenemos en el Cono Sur, ¿no? Los procesos de búsqueda de verdad, pero acompañados de justicia retributiva, que le dan un papel privilegiado no a las comisiones de perdón y de reconciliación, sino a los tribunales. Y eso le devuelve, digamos, a los tribunales la fuerza constitutiva que para la justicia transicional tiene que tener la justicia retributiva. El modelo de Nuremberg, ¿no? Los tribunales de Nuremberg, que más allá de dictar un argumento de fondo sobre las responsabilidades, etcétera, lleva a proceso penal a los responsables o a los hipotéticos responsables de una de las más brutales atrocidades o de una de las cadenas de atrocidades más brutales en la historia de la humanidad. Es decir, la idea de que la justicia transicional debe tener un contenido penal. El ejemplo colombiano, para pensar en modelos de justicia transicional que tratan de recuperar estrategias ya ensayadas en otras partes en un arreglo virtuoso. Entrar a un proceso de reflexión colectiva, de inclusión, de reconciliación y perdón, por ejemplo, lo que se hace con quienes vienen de los grupos guerrilleros o de los grupos paramilitares y que se acogen a determinados perdones, que son perdones en sentido jurisdiccional, porque se rebajan las penas, porque se relativiza el tipo de delito que se va a perseguir, pero que de todas maneras se pasa por el ámbito de la justicia retributiva. Y que tienen que plantear, por ejemplo, los perdones públicos, solicitar, ofrecer disculpas públicas por los daños cometidos, el reconocimiento de las atrocidades que se han realizado, y además agregar otras estrategias como por ejemplo restitución de tierras que habían sido robadas o programas de desarrollo para los grupos que habían sido particularmente afectados, en fin, la reforma agraria que acompaña al proceso de pacificación en Colombia, que tiene que leerse como justicia transicional. Yo creo que entre estos modelos tenemos
un amplio repertorio que muestre una cosa. A ver, la justicia transicional siempre es justicia situada. Cada sociedad en su propio tránsito tiene que determinar cuáles son las mejores estrategias para saldar cuentas con su propio pasado. Pero al mismo tiempo hay una serie de estándares. No es gratuito que la propia Organización de las Naciones Unidas tenga un estándar propio para la justicia transicional. Entonces, entre esta mezcla entre la experiencia local y la protección universal de los derechos humanos, discurren los proyectos de justicia transicional.